del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, y también pertenece a la Secretaría de Salud y Acción Social de las 62 organizaciones peronistas. El compañero Marcelo Peretta, seguramente que está en el aire. Marcelo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Santiago, ¿cómo le va? Bien, bien. Es un gusto poder estar conversando, Marcelo, en función de el cargo que tienen y que tenés, y bueno, nada, ¿cómo estamos a nivel gremial? ¿Cómo estamos, cómo estamos con los compañeros afiliados? ¿Cómo viene este diciembre? ¿Qué estás viendo de la situación socioeconómica y política? Estoy viendo que estos 3 años de cumplimiento del mandato del presidente Macri, todas las variables fueron negativas, inversas a lo que él propuso. Él propuso bajar la inflación porque era fácil, y la inflación está disparada, 157% según medida por el INDEC en estos 3 años. El dólar aumentó 290%. La pobreza creció un 13%, ya venía alta y creció aún más. Hay más de 30%, casi 40% de pobres en la República Argentina. Más trabajadores pagan impuestos a las ganancias, como estaba en el objetivo y en la propuesta de campaña del presidente Macri, eliminar el impuesto a las ganancias. Entonces, todas las variables para los trabajadores, económicas y sociales, están mal, negativas. Para las pymes lo mismo, porque le abrieron las importaciones, entonces no puede ser, como un compañero ayer, parrillas que se importan en China, mesas chiquitas que se importan de China. Entonces, indudablemente que aquellas personas, esas pequeñas metalúrgicas, bueno, la bomba está ahora con movilizaciones, que hacían, por ejemplo, parrillas, o madereras que hacían juegos de mesa y silla, y bueno, obviamente que terminaron cerrando, o están a punto de hacerlo. Entonces, indudablemente, estamos frente a una situación crítica, un pueblo que, inclusive algunos personajes se dan el gusto o el lujo de criticar de por qué se pagan tantos subsidios, y se pagan subsidios de 5.000 pesos, por otra parte, no son subsidios de 50, 60.000 pesos, ¿no? Porque hay trabajo, porque este gobierno que se comprometió a generar trabajo no lo está generando. Entonces, obviamente, hay esta población pobre que mencionábamos en estos números, en estas estadísticas, hay que darle unos pesos mínimos para que coman, ¿no es cierto? No va a poder pagar ni el luz ni el gas, que aumentaron 500 o 600%, y la mayoría de los servicios, pero por lo menos va a comer, ¿no es cierto? Entonces, esperemos que no haya disturbios, que la gente pueda pasar una Navidad en paz, y que finalmente lleguen las mejoras económicas y sociales que tanto se prometen para los más necesitados, porque que le va bien o muy bien al 4% de la población, que son justamente los que tuvieron la posibilidad de juntarse con estos 20 presidentes que vinieron la semana pasada, eso, digamos, no es novedad, y no le, yo diría, beneficia a nadie más que a ellos, ¿no es cierto? Pero lo que le va a llamar al 96% de la población, repito, tanto clase trabajadora como pequeños y medianos empresarios, sí es perjudicial. Qué excelente descripción del momento que se está viviendo, Marcelo Peretta. Sinceramente, excelente descripción de lo que se vive. Y yo decía, si no estarían esa pequeña dádiva de 5.000 pesos, ¿qué puede estar quedando para que vaya al pequeño comercio, no? Porque el pequeño comercio vive de lo que puede gastar el que menos tiene, porque el que más tiene no va al pequeño comercio prácticamente. No, por supuesto, ese sigue ahorrando y sigue, digamos, bancalizando su riqueza y haciéndose aún más rico con las tasas que este propio gobierno también estipuló. Si hubiera estipulado, pues si este bono de 5.000 pesos lo pagaran el 100% de los empleadores, uno podría decir, bueno, algo sirvió para reactivar. Pero nuestros números dicen que solo el 18% del total de los trabajadores
del sector o un subsector privado están pagando ese bono, con lo cual no ha servido para reactivar la economía. Tampoco se lo dio a los adultos mayores, a los jubilados, que también lo volcarían en la economía, porque se lo gastarían en entrar al cine, en regalarle a sus nietos, en ir a pasear, en ir a comer algo, y eso también ayudaría a reactivar. Tampoco lo hicieron. Entonces, una lástima que los compañeros de la CGT, el binomio que ya queda, porque uno de los 3 secretarios generales ya renunció, Juan Carlos Smith, Acuña y Dar, que quedaron, hayan cedido y suspendido una medida de fuerza por ese mísero bono de 5.000 pesos, como digo, inclusive ni siquiera se cumplió, ¿no es cierto? Pero bueno, lamentablemente que en este difícil momento de estas políticas contrarias a las necesidades de los trabajadores, las principales asociaciones o confederaciones en este caso, que tienen el poderío y la fuerza para impedir el avasallamiento de derechos, no hace nada, bueno, tendrán que darle explicaciones a sus trabajadores o a la historia, ¿no es cierto?, respecto de las decisiones que han tomado, que han hecho silencio en este momento de, digamos, arrasar con los derechos de los trabajadores, no derechos que se conquistaron en el último gobierno o en el gobierno kirchnerista, porque no quiero entrar en esa discusión, kirchnerismo sí, kirchnerismo no, macrismo sí, macrismo no, porque esa es la fácil, esa es la grieta. Estoy hablando de derechos consagrados hace 40, 50, 60 años, en donde se crearon convenios colectivos de trabajo, se obligó a la registración laboral de la relación laboral del trabajador con derechos a su salud, a la extensión de su salud, con obras sociales. Bueno, esos derechos están siendo atacados cuando se dice que el trabajador tiene que pagársele con el monotributo, y ha crecido el monotributismo en la República Argentina, o el emprendedurismo, que es un salto al vacío, porque muchos jóvenes principalmente dejan un trabajo registrado que tenían, para bien, con las dificultades que lógicamente se tienen, para ir a hacer un emprendimiento bajo el régimen del monotributo, y es un salto al vacío porque después se les hace inviable, se les hace imposible, ¿no es cierto? Pero claro, descargaron la responsabilidad del empresario a pagarle un buen salario, a registrar, a hacer aportes sindicales, a hacer aportes asistenciales para que tenga una buena salud, pagar impuestos, etcétera. Entonces, esto es lo que nosotros estamos viendo como un ataque al sector mayoritario de los trabajadores, y porque están carpeteados algunos secretarios generales, hacen silencio, y en realidad tienen que levantar la bandera de la defensa de estos derechos que existen no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Y mirá el ejemplo de Francia, ¿no es cierto? Francia hoy sale a la calle por el aumento de los combustibles. ¿Acá qué tendría que hacer entonces el país cuando aumentó 500 y pico de por ciento la nafta en el periodo macrista? Entonces, estamos a veces medio sedados, por no utilizar otra palabra, respecto de nuestros derechos, y con tal de echarle la culpa al anterior gobierno. Repito que ni soy partidario del anterior gobierno, pero tampoco me doy cuenta que sea esa la forma de minimizar el problema actual, no es cierto, echarle la culpa al anterior, sino por las faltas políticas actuales. Entonces, eso que está pasando hoy, ver en Europa, ni más ni menos, que no podría decir, no, pues tienen todo tan acomodado, tienen una buena calidad de vida, un buenos estudios, la gente llega, come la mejor comida, tiene para pagar su casita, su alquiler, su auto, generalmente nuevo, sus estudios universitarios, su buena calidad de salud. Bueno, esa gente hoy está en la calle peleando por sus derechos porque no está dispuesta a aceptar inequidades que es que el 4% más rico del mundo, que también existe en Francia y en Europa particularmente, siga tirando de la soga a costa del 96% menos rico del mundo. Entonces eso acá en la Argentina no lo estamos viendo, y entramos en esa peleita que nos hacen pelear Boca River, y ayer, hace 6-7 meses, era pañuelos verdes, pañuelos celestes. Hoy, en estos días también, y va a ser seguramente el año próximo, los que quieren más seguridad frente a los que no quieren, o sea, que los que quieren gatillo fácil y que se dispare sin dar ningún tipo de alerta, versus los que creen en los derechos humanos de los delincuentes. Entonces, todas estas cosas que nos dividen, y no estamos viendo que el centro
de lo que está pasando por las decisiones de este gobierno nos está generando un daño que no solamente va a quedar en los próximos años, sino tal vez sus secuelas en las próximas décadas, y nos va a alejar de esa independencia tan deseada que buscamos, económica, política y financiera, ¿no? Totalmente, comparto plenamente, pero plenamente estás haciendo prácticamente un informe. Marcelo, en función de lo que estabas diciendo, por ejemplo, hablaste del sindicalismo, que el sindicalismo es como que le dio la espalda al pueblo trabajador. No, el sindicalismo, la CGT, con nombre y apellido, la Confederación General de Trabajo. El sindicalismo no, porque bien. En el sentido de organizaciones que yo integro, estamos en la calle, el Frente Sindical para el Gobierno Nacional, todos los moyanos estamos en la calle. Todo. Era justamente para aclarar ese punto. Perfecto, sí, perdón, me adelanté. Entonces yo digo, ¿no? ¿Será por los carpetazos o por los acuerdos? ¿Será por algunos arreglos que hayan tratado de hacer y que quieran sostener para adelante? Mira, yo veo que algunos queridos amigos, compañeros como de militancia sindical, vos lo ves, dan unos discursos impecables, que arrancan aplauso de muchos de nosotros, y yo que, estoy, dando mis pasos iniciales en el sindicalismo, me pone muy contento en escucharlos. Pero como decía el general y como se conoce, la gente es lo que hace, no lo que dice. Entonces cuando ves que dicen una cosa y después hacen otra, y después no salen a pelear, por ejemplo, o no salen a defender la pelea que están dando los aeronáuticos, no salen a defender o a apoyar la pelea que están dando los docentes de la provincia de Buenos Aires, que todavía no resuelven su problema paritario. Entonces eso ahí te das cuenta que van por la conveniencia, ¿y por qué? Y bueno, sí, están cansados, son grandes, lo que tú quieras, pero el sindicalismo nació de la lucha, y de la lucha es donde se siguen consiguiendo cosas. Entonces, no hay edad para eso. El sindicalismo moderno, por decirlo de alguna manera, no va a ser luchar menos, no va a significar quedarse encerrado en el escritorio del sindicalista y de ahí resolver los temas. No, se va a resolver de la misma manera que se resolvían hace 100 años las cosas, exponiéndolas, dándolas a publicidad, claro, visibilizándolas. Entonces, antes salía de la calle y se manifestaba, y hoy también, organizadamente, respetuosamente, no estoy tratando de cortar las calles ni dificultarle la tarea a otro trabajador, pero sí disponerlas y visibilizarlas de forma tal que se encuentre una solución a los problemas del sindicalista, que cree que va a solucionar el tema desde su escritorio. No lo va a solucionar, y ahora ni siquiera lo va a solucionar saliendo a la calle, pero la solución, salir a la calle es condición necesaria, digamos. A partir de ahí es más probable que solucione el tema. Sí, pero bueno, esta es un poco toda la situación con algunos compañeros, no con todos, ¿no? Vos fijate, por ejemplo, nombraste a Pablo Moyano. Pablo Moyano, por estar en actividad, por decirle no al gobierno, por querer gestionar y hacer cosas para defender a los que menos tienen, por querer demostrar las realidades que están sucediendo, lo terminan carpeteando para decir es la mafia que está en contra del gobierno, y no es la mafia. Vos sabés que yo discuto inclusive con mis afiliados. Nosotros tuvimos la entrega anual de premios que hace SAFIC, que es el Sindicato de Farmacéuticos y Químicos, todos los años, que entregamos y premiamos el farmacéutico del año y el bioquímico del año. Y por supuesto, algunos miembros de comisión directiva, no todos, estamos más en la calle, pues sí, pero en algunos casos nos ven con Pablo Moyano. No se criticar, ¿no? Porque esto es un corrupto. ¿Quién dice que es un corrupto? El corrupto lo tiene que determinar y probar la justicia. Tal cual. No porque lo carpeteen, como bien decís vos, yo comparto, porque está en contra de las políticas del gobierno, porque osa defender a los trabajadores. Entonces resulta ser todo lo inverso. Si vos acompañás las políticas del gobierno, sos un sindicalista moderno. Ahora, si vos decís, no, pará, no te metas con esto que hace 50, 60, 70 años nos costó conseguir y queremos mantenerlo.
a reactivar la economía, te vamos a ayudar a reactivar las inversiones, hacer que vengan las inversiones extranjeras, pero no nos quites derechos a los trabajadores. No digas, como estás diciendo hoy, que es inviable la economía porque nosotros somos los caros. Entonces, cuando vos planteas eso, te obligás a un sindicalista, como yo lo considero Pueblo Moderno, a que salga a defender, sí, y a defender a sus trabajadores y al resto de los trabajadores. Entonces, claro, lo ponen como el enemigo. Y ahí los medios, ustedes tienen un rol muy importante en tratar de dar una mirada imparcial, porque si ustedes dan una mirada parcial de esto, o se ponen, digamos, ciegamente a favor de todo lo que hace Moyano, o ciegamente a favor de todo lo que hace el gobierno, bueno, ahí no le hacen un buen favor a sus oyentes, ¿no es cierto?, en este caso, o a sus televidentes, en caso que tengan un programa de televisión, o a sus lectores que tienen un diario. Y lo que tienen que llevar es un trabajo intermedio. Si tiene problemas con la justicia, tiene que presentarse a la justicia como ellos se ha presentado las veces que la justicia lo requiere y dar explicaciones por Independiente, por el sindicato, por su mutual y por todo lo que corresponde que haga, porque todos los argentinos somos iguales ante la ley. Ahora, antes que la ley o que el juzgado se expida, ya hay que pedirle la cárcel, y si el juez no lo encarcela, ya lo meto o lo suspendo al juez. Eso nunca ha pasado en la República Argentina, y la presión que está generando este gobierno sobre los jueces porque no les gusta las fallas de las sentencias que toman, es gravísimo. Entonces, me da la impresión que eso nos perjudica como sociedad. El fondo de la cuestión es que tenemos que entender que el derecho del trabajador a tener un buen salario, a estar registrado, a tener una obra social, a ser bien atendido, a poder irse de vacaciones, es lo mínimo que se le puede dar frente a los millones que gana el resto, los bancarios particularmente, los banqueros, más que los bancarios, porque todos los bancarios son todos trabajadores defendidos por Sanola y también la están pasando mal, pero los banqueros, que son los millonarios, ellos tienen que ceder un poco en sus ambiciones desmedidas y entender que, así como es lícito que ellos se hagan millonarios por las empresas y las inversiones que han hecho, que los aplaudimos y por eso les va tan bien en la vida, tienen que, digamos, permitir que el resto de los trabajadores le vaya un poco mejor y no pretender que ellos se sigan enriqueciendo y quitarles derechos a los trabajadores. Y esto se está discutiendo hoy en Europa. Hay una discusión intelectual respecto de los derechos de los trabajadores, que nosotros, insisto, debiéramos tomar como una imagen muy concreta. Salir de la pelea en la cual nos invita a hacer el gobierno, no, porque sos acá, y bueno, y la chorra se robó todo, entonces no digas nada, porque vos sos Cristina, y ni la conocía Cristina nunca, ni la conoceré en mi vida, ni la voté. Pero no puedo dejar de pensar que es lo que nos pasa a nosotros en este momento, que no queremos analizar el fondo de las políticas que están planteándonos y qué tenemos que hacer para evitarlas o contradecirlas cuando creemos que son tan perjudiciales como, al menos en mi opinión personal, pero que así lo somos. Claro. Inclusive a veces hablan, cuando uno mete, digamos, presión, ya sea de la parte sindical, de la parte empresarial, ellos hablan que, por ejemplo, que son mafia lo que están haciendo los reclamos, ¿sí? Y yo pregunto, por ejemplo, en el caso de Pharmacity, querer posicionarse, que seguramente es un tema que no te toca directamente porque no sos de farmacia, sino sos de farmacéuticos, ¿no? Sí. Pero ¿es mafia o no es mafia eso? Mira, ahí por lo menos hay conflicto de interés. Porque hay funcionario que se está hace 3 meses, pero todavía ahora quiere volver porque dice Quintana que bueno como candidato a senador acá en la ciudad de Buenos Aires. Y lo felicitamos, si quiere presentarse, tiene derecho, nadie se le puede impedir, pero que influya sobre los juzgados, que indudablemente, aunque lo niegue, lo está haciendo, para que su modelo de farmacia concentrado, corporativo, mercantilista, tipo de shopping, crezca. Claro. Y no para darle un mejor servicio de salud a la gente, porque no debe confundirse, la farmacia, o la gente tiene que recibir la farmacia un mejor servicio de salud,
no una más linda vidriera, no un digamos, un más lindo color, claro. y publicidad 2x1, 3x2. No, tiene que estar garantizado que está el farmacéutico presente, que le aplican las vacunas, que tiene los medicamentos que le hace falta, que conserva adecuadamente los medicamentos, que no están vencidos, que lo protegen de la adulteración, que le atienden la receta rápidamente para que pueda acceder al medicamento y que el tratamiento se inicie de inmediato. Esas son las cosas que tiene que garantizar en la farmacia, no el 2x1, el 3x2, sorteo de una motocicleta, debate la medicina, todas esas cosas. Eso no tiene nada que ver con la farmacia. Están usurpando un área que es, si se quiere, muy propia, específica de la salud, y que hace a la historia de nuestro país, sería casi sagrada, Santiago, sagrada, la farmacia, para hacer negocios que no benefician a la gente, porque desde que está farmacista la gente no tiene más salud. Eso también hay que decirlo. Tal cual. Si quiere, hay algo que les dé la derecha y que vamos a hacer su favor. Lo que tienen bueno es que tienen 24 horas. Ahora, el resto, como modelo en sí, mercantilista, ha significado, menos atención de la salud. Y en eso el Estado tiene que estar presente. Pero no, deja esto, y probablemente también la Corte esté muy presionada para fallar en estos días, capaz que en los próximos días falle respecto a ver qué pasa con si farmacéuticos entran en la provincia de Buenos Aires. Y repito, en realidad debiera estar la Corte abocada, o el ex Ministerio de Salud, o las autoridades, en ver si los ciudadanos reciben una mejor atención farmacéutica, más que garantizarle un negocio que por una sentencia de la Corte va a duplicar los valores de las acciones que tiene, que ya son bastante importantes, y que seguramente lo va a terminar vendiendo. Y sabes una cosa, Marcelo, Marcelo Peretta, nadie habla de que las farmacias, las chiquitas, las de barrio, son las que van a estar afectadas, y nadie habla que esas farmacias, para poder mantenerse, hoy ya no son el negocio de las farmacias que eran antiguamente. Están con los números muy ajustados, y con estas corporaciones que se van a desarrollar, van a tender a perderse esas farmacias de barrio, ¿no? Ya se están perdiendo hace rato. Ya han cerrado una cantidad importante de farmacias. Se dice que por cada farmacia de estas que se instalan en la zona cierran 2 chiquitas, en la zona de influencia de esta grande. Y esto va a seguir así, a punto tal que en el sector se habla de que la que va a sobrevivir es la farmacia corporativa. La farmacia corporativa justamente es esta, la de cadena, claro. la de red, la de tipo ese estilo que estamos hablando. Y es una lástima porque ahí la figura del farmacéutico queda desdibujada, el profesional queda en un segundo plano. Exacto. A nosotros nos cuesta que le paguen la paritaria que nosotros firmamos y que le respeten los derechos laborales que tienen, y justamente el derecho a decidir técnicamente con todo lo que ocurre en la farmacia, pero bueno, ellos porque privilegian la parte comercial. Así que sí, ya se están dañando y se van a dañar mucho más las farmacias pequeñas y medianas, pero vamos hacia un esquema en donde bueno, es como que a veces se dice, bueno, vamos todos para allá, y pase lo que pase, es una topadora que está pasando y no va a dejar mucho de lo que conocemos, al menos en el sistema y en la actividad farmacéutica, va a cambiar plenamente, y de nuestro punto de vista, en muchos de los casos para peor. O sea que eso debiera, el funcionario, pero que el funcionario que no va a ver, si así como está Quintana en el área de los medicamentos, están Brown en el área de los alimentos y los supermercados, y para cada, actividad tenés un empresario que además es funcionario, y claro, en vez de con sus medidas se enriquece, ¿no es cierto? Entonces estamos frente a una situación difícil en Argentina, y que estamos, yo te diría, Santiago, perdidos en esta discusión, que me peleo por cosas que no me doy cuenta que no son las que de fondo por las cuales me tendría que pelear. Y por esas que me tendría que pelear no me peleo, porque justifico que aumenten las cosas, porque supuestamente el que se fue hizo todo mal, y ya el que está hace 3 años que está, y debería
explicar por qué hace 3 años que está y no resolvió ninguna de las variables que mencionábamos al principio de la entrevista, ¿no? Claro. Es una situación terrible la que se está viviendo y va a ser más terrible cuando empecemos a transitar el 2019 y encontremos que van a empezar a querer recuperar esos dólares que tienen en las letras, que cuando quieran empezar a recuperar eso, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en la Argentina cuando empiecen las LELIQ, que empiecen a querer recuperar todo ese dinero? ¿Cómo va a quedar la economía? Bueno, ¿De dónde van a sacar la plata? Dice que nuevamente vamos a defaultear, algo que venga nuevamente el fondo que nos vuelva a salvar entre comillas. Porque y se adelantó ya lo del 2019, teóricamente. Ya, totalmente, ya adelantó plata el 2019 y en el 2019 va a adelantar lo del 2020, y así, porque ellos aseguran que van a cobrar, con creces. Claro. No es que van a cobrar lo que pusieron, van a recuperar mucho más, va a ser un negocio brutal el que están haciendo. Entonces, ese es el tema. Entonces, esto es lo que yo creo que tenemos que analizar y dejar de lado egoísmos para que esto, digamos, se le ponga un freno. En el 2019 que vos mencionabas, tenemos que armar o organizar una oposición sólida y lo suficientemente mayoritaria para ganar. Y yo creo que hay algún grupo de partido, le digo, porque soy peronista, y lo hago como una autocrítica, ¿no es cierto?, que están posicionándose, que quieren, que se sienten con derecho a veto, entonces dicen, no, Cristiano, acá estamos nosotros, es como si fueran tan mejores, como si uno pudiera decir, acá están los puros de paladar negro y el resto son todos corruptos que no sirven para nada o fracasados, y no es así. Entonces, en el marco de la oposición hay que darse, ya en este debate, hay que llevar a una democracia interna que tiene que ver con elecciones tipo paso, tipo interna, que elijan a los mejores candidatos, y en algunas áreas serán candidatos nuevos, recién iniciados, otros serán intermedios, que digamos, tal vez no con un pasado de cuestiones que haya hecho, pero sí preparado para actuar, y en algunos otros casos, si la gente así lo decide, aceptará que aun cuando tenga pecados, por utilizar alguna palabra así, que se entienda, tiene que seguir estando porque la situación actual del gobierno que se vive es peor. Entonces, si no, va a haber 3 agrupamientos, y esto va a fortalecer el oficialismo, y en la oposición se va a perder nuevamente la posibilidad de ganar en el 2019. Eso es lo que se está viendo ahora, yo te diría. Ya se está viendo con esta presentación que hacen en estos días del peronismo federal, un agrupamiento para sacar votos. Va a ser el mismo fracaso que ocurrió en la provincia de Buenos Aires con el 5% de Randazzo. Entonces sacó 5% que le ayudó al oficialismo a quitarse la Cristina. Bueno, entonces, para no cometer ese error, que se haga un gran paso, que se haga una gran elección interna, y inclusive llamando a otros compañeros que quieran participar en interna, porque no tiene que ser exclusivamente una interna peronista, pero sí una interna de oposición, y a partir de ahí elegir los mejores candidatos, o los candidatos más votados, que irán, digamos, en primera línea, y los menos votados que irán atrás, ¿no es cierto?, en segunda línea, pero todos participando, y así se podrá hacer una elección más equilibrada, y la gente tendrá claramente decidir entre el modelo actual y un nuevo módulo, o un nuevo módulo que tiene mucho de viejo, pero que la gente lo probó y capaz que dice, bueno, sí, pero prefiero, y a partir de ahí es una decisión auténtica, y no una decisión falsa que va a ser meter esto como es los terceros que sirven para fortalecer el oficialismo y para quitarle votos a la oposición. Eso es claro, ¿no? Dividir para reinar. Pero hablando de frenadas, y hablando de frenadas para frenar a este gobierno, se siente un olorcito a frenada, y viene del lado de las 62 organizaciones también. ¿Tenés algo para contarme? Mira, ahí, bueno, los oyentes le explicamos, hay 2 62 organizaciones, una que, digamos, representa
digamos, o acompaña, ni siquiera representa, acompaña a este gobierno, y otras sentido son elecciones peronistas, que nosotros representamos lo clásico, el Partido Justicialista, estamos funcionando en Mateo, y obviamente contrario a la política que se está llevando adelante el gobierno. Pero no sé si te referís a la reciente decisión de la justicia, sí, de haber, digamos, encarcelado a un compañero sindical por prácticas, digamos, antisindicales, por decirlo de alguna manera. Bueno, eso está en estudio de la justicia, pero se adelantó y lo encarceló. No quiere hacer el leño del árbol caído, pero objetivamente esa secretaría es el agrupamiento más afín al gobierno, ¿no es cierto? Fíjate todas las contradicciones de este gobierno. Tiene el único agrupamiento de trabajadores que lo apoya, el secretario de Interior de ese agrupamiento, acaba de ser encarcelado. Con lo cual, bueno, no sé, debieran replantearse ambos. Es el oficialismo usar un sello que es claramente peronista y que no comparte nada de lo que se está haciendo, y los compañeros que también por un beneficio supuesto, que no están porque no han conseguido nada, y eso nos consta, están atados a las decisiones de este gobierno, que los termina perjudicando también. No sé si te referías a eso. Nosotros en nuestras entidades organizaciones estamos muy bien trabajando, viajando a todo el país. Estamos en el frente sindical, yo particularmente, además de ser yo mismo el secretario de Desarrollo y Acción Social de las entidades organizaciones peronistas, participo del frente sindical para el Poder Nacional. Compañero Ayala está ahí, ¿no? Ayala está en el compañero, en la parte que yo te digo que está, en la parte de la 62, que está, digamos, cuestionada, que es la que acaba de ocurrir con el secretario de Interior, exacto. Esto que acaba de mencionar de la justicia. Yo estoy con Valdés, que es el secretario general de las entidades organizaciones, que es el sindicato del vidrio, ¿cierto? Exactamente, el sindicato del vidrio, y es el que, bueno, es lo que nosotros decimos la verdadera 6-2 que representan los trabajadores que se están agrupando en todo el país. Yo me refería, digamos, si bien tenía conocimiento de lo que había sucedido en la otra 62, que bien lo reflejaste, quería justamente conversar con respecto a lo de lo que viene formando el sindicato del vidrio con otros sindicatos más, que van a tratar de hacer ese freno para este gobierno en oposición, ¿no? Buscando ese paso. Estamos digamos, agrupados dentro de la oposición, claro. Por supuesto, porque entendemos que no está haciendo bien las cosas este gobierno, no caprichosamente, sino defendiendo lo que nosotros entendemos que tiene que defender. Es un trabajo registrado, dentro de un convenio colectivo de trabajo, paritarias libres, con los adicionales y respetos a los que digamos que los trabajadores tengan que tener negociados en los convenios, con obras sociales que le garanticen la atención de su salud. Digamos, si vos te pones a pensar hoy, 2018, casi 2019, es lo mínimo que vos le podés garantizar a un trabajador, lo mínimo. Comparativamente, te encontrás con que el objetivo de un banquero o de un multimillonario es que su fortuna, porque lo dicen aparte, ya no esté incluida en la revista Forbes de los multimillonarios, sino que haya caído del ranking de los 500 millonarios más importantes del mundo. Entonces, fíjate vos, mientras un trabajador está luchando por garantizar estas condiciones mínimas, pagar el alquiler, tener sus vacaciones, mandar a sus hijos a la escuela, tener su salud, pagar sus medicamentos, o un abuelo mismo, estos multimillonarios del 4% están preocupados porque en las políticas de este gobierno supuestamente también los han enriquecido, dice que no tanto porque los han hecho bajar de el estado de los millonarios más millonarios del mundo. Ahora, entonces, bueno,
Cuando hablaste de las PASO, Marcelo, cuando hablas de las PASO, una gran paso para el peronismo, ¿estás hablando de utilizar un sistema DOM donde con un piso bajo como para poder después acompañar en una lista única? Sí, te diría, Santiago, sin piso. Sin piso. Sin piso porque eso es lo que nos ha dificultado. A veces son chicanas es la verdadera unidad. Y entre nosotros mismos nos hemos hecho. Mira, claro, yo siempre milité en la universidad, fui consejero estudiantil. Todavía no lo entramos por sistema 2, nosotros sabíamos de el que ganaba, qué sé yo, el 40% de los votos, y bueno, metía, qué sé yo, 4 consejeros. El otro metía 2 y el otro metía 1. Pero todos entrábamos, ¿entendés? Sí. Entonces, que sacaba el 5% de los votos, metía un consejero, y bueno, yo estaba adentro, y ahí seguía peleando. Me iba a tener la mayoría, lógicamente, porque que se daba 40% tenía la mayoría. Pero en eso tenemos que dar, eso se desvirtuó y eso es un error nuestro, ahí no le podemos echar la culpa. Eso es reivindicar la militancia, eso es reivindicar la militancia. Todos estamos adentro, el que gana, conduce, el que tira, acompaña, pero yo lo digo que pero hace 70 años lo dijo, o sea que no estamos intentando nada. Sin embargo, me parece que algunos de los nuestros, ahí repito, la crítica es puertas adentro, se equivocaron, se pasaron de vivo y dijeron, no, el que gana, bueno, se queda con el 100% de los cargos. Porque claro, se tenía tanta fe, tenía la estructura, tenía el aparato y se animaba a barrer a la oposición. Y eso nos perjudica porque después ese que lo dejas afuera, sacó el 10% de los votos, después te juega por fuera, no te juega por adentro. Que todos tienen derecho, ¿no? Pero por ahí vos tenés gente que está con 2 años más de mandato, que ya quieren estar de vuelta sin dejarle lugar a ninguno. Por eso está bueno esto de decir, hagamos una gran paso, donde la militancia también pueda participar, donde Doña Rosa pueda estar representada por el militante que está trabajando los 365 días del año, y de repente el que gana conduce, el que pierde acompaña, pero el que perdió también tiene la posibilidad de poder participar en esa lista única. Esa es la mística del peronismo, que va a permitir poder doblegar o poder tener una lista de unidad donde sea competitiva con este gobierno que tiene un tratamiento tan duro para con lo que menos tienen, ¿no? Tal cual, ese es el objetivo, eso es lo que estamos planteando muchos, y esperemos que, bueno, que los que mandan, los que deciden, los que tienen la facultad de llevar adelante las reglamentaciones de las internas, lo apliquen de verdad, dijimos no de egoísmos, porque hay un mal mayor que está enfrente y que aprovecha estos disensos que nosotros tenemos, y bueno, después puede ser tarde, porque todos los días un trabajador o una trabajadora se queda sin su trabajo, sin su obra social, sin su salud, sin sus remedios, sin su comida, sin poder pagar el alquiler, y eso está mal. Entonces, que esto no vaya más allá de octubre del 2019. Para eso, agachemos la cabeza, bajemos los grandes y quieren ser todo presidente, pero el candidato a presidente va a haber uno, entonces aflojemos un poquito, sean diputados, sean senadores, sean candidatos a gobernadores, sean legisladores, resérvense para después ser ministros en caso de que ganen, pero no que el egoísmo los lleve a patear el tablero, a armar su propio esquema, su propio partido y quitarle votos a la oposición, porque de repente esto va a estar tan polarizado que ese 5-8% que se le saque a la oposición le va a servir al oficialismo para ganar. Estamos conversando con Marcelo Peretta, secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, secretario de Salud y Acción Social de las 62 organizaciones peronistas, la única 62 organizaciones que es y son peronistas. Marcelo Peretta, te voy a dar para que hagas el cierre, enviándole un mensaje tanto a los peronistas como a los trabajadores, como a los que menos tienen, para que vos puedas expresar ese mensaje, Marcelo. Bueno, a todos los compañeros trabajadores que nos están escuchando en esta agradable conversación que estamos teniendo con Santiago y con todos sus oyentes, pensar, no entrar en esta pelea que nos quiere llevar el gobierno, en que somos
abortistas o antiabortistas, somos religiosos o ateos, somos en favor de el gatillo fácil o el favor de los derechos humanos de los delincuentes, porque eso es lo que ellos quieren. Nosotros tenemos que pensar que queremos para este 2019 qué gobierno nos gustaría tener, y tenemos que tener conciencia de clase, no hacerle el favor y apoyar a un empresario multimillonario que no va a hacer nada por nosotros, no por no apoyarlo en el trabajo que uno tiene que cumplir todos los días. Eso desde ya, nuestra obligación es ir a trabajar a nuestro lugar de trabajo y cumplir nuestro rol. Eso tenemos que hacerlo y no tenemos que dejar de hacerlo. Ese es el apoyo que nos podemos dar, pero no las políticas que llevan adelante y querer decir que que la corrupción hay que atacarla, hay que dar libertad a los jueces para que investiguen y enjuicien y finalmente condenen, y a partir de ahí que la gente vaya presa, no antes, no revertir ese esquema, no que se encarcele antes de que se enjuicie, y eso tiene que tener la libertad los jueces para actuar. Pero nosotros no adelantarnos, a veces nos comemos una noticia de que tal es culpable, tal es una mala persona, tal es un violador, tal es que ya queremos guillotina para esa persona, y eso es lo que ellos quieren. Entonces, en eso tenemos que tener muy presente que tenemos que discutir tema por tema. Es decir, hoy tenemos problemas con el combustible, con los alquileres, con el dólar, con la inflación, y nuestro salario no nos alcanza para ninguna de estas cuestiones porque no se corrige igual que estos valores que yo acabo de mencionar. Bueno, indudablemente ahí es el dato para elegir un nuevo gobierno. Interpelemos a los candidatos para decirle, ¿qué me va a ofrecer a mí usted o qué va a hacer en tal y tal área? Y no que, si no gana Macri, vuelve Cristina, entonces echaría todo. Entonces no entremos en ese facilismo porque nos van a hacer, equivocar el camino. El que Cristina robó lo dirá la justicia, y si la justicia dice culpable tendrá que ir presa. Ya hay algunos que están presos y tal vez haya otros que tengan que estar presos. No estamos encubriendo a nadie. Ahora, sepan también que los que actualmente están gobernando están tomando decisiones que van a ser sometidas a la justicia, y que probablemente la justicia determine que fueron tan corruptos como los que están cuestionando los anteriores. Ojo con esto, porque se hace así, qué acciones están tomando cuando ellos deciden políticas que el dólar aumente y ellos se lo compran antes, o tal bonos de la deuda los salen a vender a un precio y después cotizan mejor, y eso son decisiones de corrupción también, porque no puede ser que al país le vaya mal mientras la economía individual de ellos sigue creciendo. Entonces, en conclusión, no entrar en esa y tener conciencia que somos trabajadores. Los trabajadores que peleamos por mejores salarios, por paritarias y por convenio colectivo, por salud, por adicionales, por vacaciones. Eso es lo que tenemos que pelear, por tener nuestro autito, nuestro celular, que nuestros hijos estudien, que estén sanos, por supuesto. Esa es nuestra pelea, y tenemos que votar a quien nos vaya a garantizar eso. Y si de repente creen que este gobierno, que en esos 3 años no lo ha hecho, en los próximos 4 años lo va a hacer, también tiene el derecho y nadie se lo puede quitar de votar, pero que sea un voto consciente, analizado, y no mediatizado, o porque compramos lo que dice un canal determinado de televisión o un diario. Eso es el desafío que tenemos como ciudadanos en este 2019. Este es el mensaje que yo quisiera dejarle a tus oyentes. Marcelo Peretta, secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, secretario de Salud y Acción Social de las 62 organizaciones peronistas. Desde Realpolitik te agradecemos la comunicación telefónica que hemos tenido con vos. Y sí, avancemos despacito y tratando de lograr esa unidad del peronismo que desde las bases tanto están anhelando. Desde ya te agradezco mucho, Marcelo Peretta, de haber estado charlando en Realpolitik en Lectura Política.